Hoy vengo de parte del Señor a traerles una historia muy bonita, y es la historia de José. Y digo que es bonita no porque no haya tenido dificultades en su vida José, sino por el favor de Dios y la gracia de Dios que estuvo siempre con él en medio de situaciones difíciles. De José inicia diciendo la palabra en Génesis 37 que se trataba de un joven de 17 años. Era el menor entre 12 hermanos, a quien su padre Jacob le dio una túnica especial de colores. Y dice la palabra que José fue alguien muy especial. Era muy especial para su padre, pero también lo era para Dios, por lo que había en su corazón. Por eso Dios le anunció por medio de 2 sueños el gran propósito que tenía futuro para él, donde Dios lo colocaría en un gran lugar de honor. De sus hermanos nos da a conocer la palabra que sentían celos por él, y cuando José contó acerca de sus 2 sueños, esto aumentó su odio hacia él. Esto los ofendió demasiado. Luego de esto, sus hermanos aprovecharon una oportunidad cuando José iba solo a buscarlos, y ellos empezaron a tramar un plan para matarlo, para matar al soñador, como ellos lo identificaban. Debido al propósito de Dios, José empezó a pasar por una serie de pruebas muy difíciles. Primero sus hermanos pensaron en matarlo, luego por iniciativa de uno de sus hermanos lo iban a dejar en una cisterna, pero finalmente lo vendieron a unos mercaderes que pasaban por el lugar donde ellos estaban. Seguido de este acontecimiento, los mercaderes llevaron a José para Egipto y lo vendieron a Potifar, un oficial del faraón. Y pareciera que su vida se hubiera desquebrajado o que cada vez estuviera más lejos del cumplimiento de esos sueños que Dios había colocado en su corazón. A José le sucedió aquí, así como nosotros mismos en ocasiones hemos tenido un sueño o Dios nos ha dado una promesa y trabajamos por el cumplimiento de esto, pero en lugar de suceder, en lugar de la manifestación, cada vez lo vemos más lejos, pero de algo debemos tener claridad. Y es que si Dios ha dicho que hará algo, nosotros lo único que debemos hacer es guardar nuestro corazón para no creer lo contrario, porque por más contratiempos que veamos, Dios es fiel a su palabra. Por ejemplo, José estaba pasando por situaciones nada fáciles, pero el Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Esto agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal. Esto lo vemos en Génesis 39 del 2 al 4. Los hermanos de José podrían haber creído y estar tranquilos porque debido a su maldad se habían quitado a su hermano de encima. El plan que Dios le había dado no se iba a cumplir y podrían creer que José estaba muy mal. Es más, el padre de José, engañado por sus hermanos, pensaba que José había muerto porque fue lo que le hicieron creer. En la posición de otros se podría pensar que José estaba pasando por el peor momento de su vida, pero la verdad es que así como el Señor estaba con José desde cuando le había dado los sueños, Él lo seguía estando. Pero como el enemigo no se queda quieto para arrebatarnos lo que Dios nos ha dado o lo que Dios tiene para darnos, ahora era usada la esposa de Potifar para incitar a José, y al negarse, tramó una venganza e hizo que Potifar lo enviara a la cárcel. Pero como el que está en el mundo no es superior a Dios, quien está en nosotros, en el versículo 21, en este mismo capítulo 39, vemos que la palabra dice que el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido y el director de la cárcel lo puso a cargo de todos los presos. Dios colocaba gracia en José donde quiera que el enemigo usaba a diferentes personas haciendo lo que fuera para desviar el plan de Dios. Estando José allí en la cárcel, Dios lo usó para interpretar 2 sueños, uno que había tenido el copero y otro que había tenido el panadero del rey, quienes se encontraban también en la cárcel, y el director los había colocado a cargo de José. Ven que Dios provoca situaciones, el enemigo puede estarnos alejando, pero al Dios no dejarnos solo, Dios también provoca situaciones que no nos dejen desamparados. Entonces aquí José ayudó a interpretar estos 2 sueños con la condición de que el copero, al salir de allí, hablara con el faraón para que lo ayudara a salir, ya que injustamente estaba allí, y fue así. Así sucedió, aunque no fue en el tiempo que se esperaba.
ya que 3 días después el copero salió de la cárcel, pero pasaron 2 años para que en una necesidad que tuvo el faraón, el copero se acordara de él. Lo cierto es que el faraón había tenido un sueño y nadie podía ayudarle a interpretarlo. Y fue allí donde Dios provocó que el copero se acordara de José y fue enviado al palacio. Dios le mostró el significado del sueño y José se lo dio a conocer al faraón, lo que le dio la libertad. Esto produjo la libertad. Y en este momento José pasó de ser preso a ser gobernador, gracias a la gran sabiduría que Dios le había dado durante cada uno de sus procesos, donde siempre Dios colocó gracia. Y finalmente se cumplió el sueño que Dios le había dado a José, cuando en una situación de hambre y dificultad, Dios lo colocó en ese lugar de honor como gobernador y sus hermanos fueron privilegiados gracias a que en el corazón de José no se dio espacio al odio o al resentimiento. Así que si estás pasando por diferentes situaciones por causa de una promesa que Dios te ha dado, debes mantenerte porque Dios está contigo. No te dejes atormentar por lo que ves o por lo que otros hacen en contra tuya. Busca en medio de cada situación y verás que Dios no te ha abandonado. Dios no ha desistido de su plan y Dios mismo está provocando situaciones que te están acercando a la manifestación de su plan. No desistas. Aunque sientas que estás lejos de su cumplimiento, espéralo, porque Dios lo hará. Dios sabe en qué situación te encuentras. Dios sabe lo que tú estás pasando. Dios no se ha olvidado de ti y mucho menos se ha olvidado de lo que te dijo o de lo que te prometió. Dios te bendiga.